Hola, en esta sección hablaremos de las ondas armónicas y de sus diferentes medios de propagación. Los integrantes son Juan Sebastián Ramírez, 218-28-32, Javier Andrés Quintero, 218-2411 y Duván Smith Naranjo, 218-28-19. Una onda armónica se describe matemáticamente como la función de dos variables entre la posición y el tiempo. Esto es igual a y sub 0 o la amplitud multiplicado por el seno de k por x más o menos w por t más phi. K se conoce como el número de ondas, w como la frecuencia angular y phi como la amplitud. En esta gráfica se puede observar una onda armónica, la cual tiene una amplitud de A y de menos A. La perturbación varía periódicamente en el tiempo. Podemos ver que entre dos máximos de esta onda o los dos mínimos se conoce como la longitud de onda, que es la distancia mínima en la cual se repite dicha onda. Para poder calcular la frecuencia angular de esta onda, tenemos que multiplicar 2pi por la frecuencia. También se puede calcular como 2pi sobre periodo. Para hallar la velocidad es la frecuencia angular sobre el número de ondas. Y para hallar el número de ondas es 2pi sobre lambda. Un ejemplo de esto es una cuerda tensionada en unos extremos y se perturba. Esto genera un tren de ondas, conocido como ondas armónicas. Las ondas en los gases, en los líquidos y en los sólidos presentan diferentes tipos de velocidades de fase. En los sólidos, la velocidad es igual a la raíz de g sobre ρ. G es conocido como el módulo de rigidez y ρ sobre la densidad. G también se puede hallar como el módulo de Young. En los líquidos, como la raíz de beta sobre ρ. En este caso, beta es el módulo de compresibilidad y ρ sigue siendo la densidad. En los gases, para hallar la velocidad de fase, es la raíz de gamma por R por T sobre M. Gamma es el coeficiente de dilatación adiabática, R es la constante de los gases ideales, T mayúscula, es importante aprender a diferenciarla del periodo, el T es, es la constante, el T es la temperatura y M es la masa molar. Para poder entender esto, pasaremos a realizar un ejercicio. Un foco genera ondas de 2 milímetros de amplitud con una frecuencia de 250 Hz o segundos a la menos 1, que se propagan por un medio con una velocidad de 250 metros sobre segundos. Determina el periodo y la longitud de onda de la perturbación. Si en el instante inicial la elongación de un punto situado a 3 metros del foco es Y igual a menos 2 milímetros, determine la elongación de un punto situado a 2,75 metros del foco en el mismo instante. Pasaremos a desarrollarlos. Conocemos que la amplitud son 2 milímetros. La frecuencia es 250 Hz. Nos piden calcular el periodo y la longitud. También sabemos que la velocidad de propagación es de 250 metros sobre segundos. El periodo y la longitud de onda. Primero calcularemos la longitud de onda.
la cual es igual a la velocidad sobre frecuencia. Esto es igual a 250 metros sobre segundo sobre 250 Hz. Nos da una longitud de onda de 1 metro. Para poder calcular el periodo, lo único que debemos que hacer es sacarle el inverso a la frecuencia. Entonces, el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, que es 1 sobre 250 segundos, lo cual nos da 4 por 10 a la menos 3. Calcularemos el número de ondas de la siguiente manera. Esto lo hacemos para poder responder con los otros incisos del problema. K es igual a 2pi sobre lambda. Sabemos que lambda es 1 metro, lo cual esto nos da 2pi por metros a la menos 1. Para calcular la frecuencia angular es 2pi por f. Y esto es igual, conocemos que la frecuencia es 250 Hz, y esto multiplicándolo por 2pi nos da 500 pi. Ya hemos resuelto el primer inciso, que es el periodo y la longitud de onda. El periodo nos dio de 4 por 10 a la menos 3 y la longitud de onda de 1 metro. Ahora pasaremos a hacer el inciso B. Bueno, nos dicen si en el instante inicial la elongación de un punto situado a 3 metros del foco es y igual a menos 2 milímetros, determine la elongación de un punto situado a 2,75. Entonces sabemos que x es 2,75 del foco en el mismo instante. Nos dicen que y es menos 2 milímetros por 10 a la menos 3. Para poder hacer esto, debemos conocer la ecuación de una onda armónica, la cual es la siguiente. Y es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo menos el número de ondas multiplicado por x más la fase inicial. Reemplazando los datos que conocemos, sabemos que el foco genera ondas de amplitud de 2 milímetros. Entonces la amplitud será 2 por 10 a la menos 3 multiplicado por el coseno de la frecuencia angular. Habíamos calculado que la frecuencia angular era 500 pi multiplicado por el tiempo menos el número de ondas, que sabemos que es 2pi
por X más la fase inicial. Podemos escribir esto de la siguiente manera para verlo de manera más ordenada. 2 por 10 a la menos 3 multiplicado por el coseno de 2pi por 250 multiplicado por el tiempo menos x más la fase inicial. En este paso lo único que hicimos fue factorizar el 2pi de la frecuencia angular y del número de ondas. Nos han dicho que calculemos la elongación en el instante inicial en un punto situado a 3 metros del foco, pero no nos dicen nada del tiempo, lo cual lo tomaremos como tiempo igual a 0. Entonces sabemos que la función y, x, t, x en este caso es 3, ya que nos la están pidiendo hallar en este tiempo, en este instante, y el tiempo será igual a 0. Pasaremos a reemplazar estos datos en la función que ya tenemos. Tenemos 2 por 10 a la menos 3 multiplicado por el coseno de 2pi multiplicado por 250 multiplicado por el tiempo, que en este caso es 0, menos x, que en este caso es 3. Todo esto sumándole la fase inicial. Para poder calcular la elongación en este punto, debemos despejar la fase inicial. Sabemos que toda esta ecuación es igual a menos 2 milímetros, ya que nos lo dice en el enunciado. Lo cual podemos igualar a esto a menos 2 por 10 a la menos 3. Y despejando la fase inicial de esta ecuación, nos da un resultado de pi radianes. Ahora con todos los datos podemos pasar a calcular la elongación. Al calcular la elongación en el instante 2,75, obtenemos que y en x igual a 2,75, el tiempo acá es igual a 0. Esto es igual a 2 por 10 a la menos 3 multiplicado por el coseno de 2pi. Todo esto multiplicado por 250, que es la frecuencia angular, multiplicado por el tiempo, que es 0, menos la posición, que es 2,75, todo esto sumado, más la fase inicial, que es pi. Al calcular esto, nos da una elongación de 0 metros.
Entonces, sabemos que la elongación del punto X igual a 2,75 es de 0 metros. Ahora pasaremos a hablar de las aplicaciones de las ondas armónicas. Una de las aplicaciones de las ondas armónicas en la metalurgia es la utilización de los rayos X en un equipo de clasificación X-Strat. Esta máquina utiliza los rayos X para separar el aluminio de los metales de manera precisa y rápido, consiguiendo pureza hasta el 98%. Estos metales de alta pureza son componentes críticos para la investigación, el desarrollo y la producción de tecnologías avanzadas que requieren un rendimiento y calidad óptima. Esto favorece mucho el mercado de los materiales altamente puros y en la industria de la metalurgia. Ahora continuaremos con acústica, potencia e intensidad. Potencia. Entonces, la potencia acústica es la cantidad de energía por unidad de tiempo emitida por una fuente determinada en forma de ondas sonoras. Como lo apreciamos en la imagen, tenemos un emisor o un receptor, puede ser algún bafle de sonido, el cual emite una onda y llega hasta el objeto con cierta potencia y se refleja o se devuelve. Entonces va a tener una onda original y una onda reflejada a una distancia r. También viene determinada por la propiedad de longitud de onda, pues cuanto menor sea la longitud de onda, mayor es la cantidad de energía. Intensidad del sonido. Entonces se define la intensidad del sonido como la potencia de la fuente que emite el sonido dividido en el área que tiene este. Como podemos observar, un ejemplo claro es un bafle donde él emite un sonido donde sus ondas sonoras se propagan en todas las direcciones en forma de esferas concéntricas. Entonces, debido a esto, estas esferas van a tener un área que se define como A igual a 4pi por r cuadrado y que van a tener una potencia. Por eso, la intensidad va a estar definida como la potencia sobre el área y sus magnitudes se expresan en vatios sobre metro cuadrado. La siguiente, la acústica. Entonces, la acústica es una rama de la física que estudia el sonido, el infrasonido y el ultrasonido. Es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia, ya sea líquido, sólidos, el aire, más no se propagan en medio del vacío, como las ondas electromagnéticas o las ondas de luz. Esta estudia la producción del sonido y sus características. Y por último, el sonido es una vibración que se propaga en el aire a una velocidad promedio de 340 metros sobre segundos. A continuación vamos a hacer los ejercicios. Continuando con los temas, el primer ejercicio es de intensidad acústica y dice: a una distancia de 10 metros de una fuente sonora puntual, el nivel acústico es de 80 decibeles. ¿Cuál es la intensidad sonora en ese punto? ¿Y cuál es la potencia del sonido emitido por la fuente si la intensidad sub 0 es igual a 10 a la menos 12 vatios por metro a la menos 12? Entonces, la intensidad acústica del nivel B viene dado por la expresión B igual a 10 por logaritmo y la intensidad sobre la intensidad sub 0, donde I sub 0 va a ser igual a 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, que es la intensidad de umbral del oído humano, para un sonido de 80 decibeles. Entonces, 80 va a ser igual a 10 por logaritmo y sobre I sub 0.
Reemplazamos todo esto y nos va a quedar que 10 va a ser igual ahí de la intensidad de 80 decibeles sobre I sub 0. Despejamos la intensidad de decibeles, que va a ser igual a 10 a la 8 por I sub 0, que el producto de estas dos va a quedar igual a 10 a la 8 por 10 a la menos 12, y esto nos va a dar 10 a la menos 4 vatios sobre metro cuadrado. Para la segunda pregunta es cuando la intensidad del sonido emitido es para I a la menos 10 a la menos 12, es de la siguiente forma. Entonces sabemos que por definición la intensidad de una onda esférica en un punto medio es la energía que pasa por la unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda en la unidad de tiempo. Significa va a ser I igual a E sobre S por tiempo, que es S, que es la superficie 4pi por r al cuadrado de un círculo. Entonces despejamos que P va a ser igual a E sobre T igual a I por 4pi r al cuadrado, y donde r en este caso es 10 metros. Por tanto, P va a ser igual a 10 a la menos 4 por 4pi por 10 al cuadrado, que la potencia se mide en vatios, que sería 0,126. Continuamos con el segundo ejercicio y me dice lo siguiente: la potencia acústica. Entonces se ajusta la salida de un aparato reproductor de música para producir un nivel de intensidad sonora de 40 decibeles a una distancia de 10 metros. Los datos que me dan son los siguientes: densidad del aire 1,045 kilogramos metros cúbicos, y la velocidad de propagación en el aire de 344 metros sobre segundos. A. ¿Cuál es el valor de la intensidad? B. ¿Cuál es la potencia sonora emitida suponiendo que el sonido se propaga uniformemente en el hemisferio delantero? Para la pregunta A del ejercicio habla de lo que ocurre en la posición del esquema. Y para la pregunta C habla sobre la posición del bajo. Y es la única de las dos que habla de la intensidad y nivel sonoro, que son fenómenos lejanos a la fuente. Bueno, entonces vayamos al punto A, donde nuestro dato es de 10 metros y nuestra unidad de decibeles son 40. Entonces decibeles V va a ser igual al logaritmo de la intensidad A sobre I sub 0, igual despejo para poder quitar el logaritmo. Entonces B sub A sobre 10 es igual al logaritmo de intensidad A sobre intensidad sub 0, y aplico la exponencial, me va a quedar 10 elevado a la B sobre 10 es igual a la intensidad A sobre la intensidad I sub 0. Saco la intensidad I sub 0 que está dividiendo y la paso a multiplicar, y me va a quedar igual a la intensidad sub 0 por B, que eran los decibeles de 40 sobre 10. Esto es igual a 10 a la menos 12 vatios sobre metro cúbico por 10 a la 4, y la intensidad sub A me da igual a 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado para el punto A. Para el punto B, vamos a la fuente y usamos la intensidad calculada en B, que en este caso sería I sub B va a ser igual a I sub A por 100 sobre 9 igual a 10 a la menos 8 por 11,1, y esa es la intensidad uniforme repartida en el hemisferio de 3 metros de radio y se halla delante del parlante. Va a dar igual a 1,11 por 10 a la menos 7, y ya la intensidad va a ser la intensidad en B por el área del parlante, que como es una esfera está dada por
4pi por r al cuadrado de b, que al hacer el producto de 1,11 por 10 a la menos 7 de 4pi por r al cuadrado, la potencia va a ser igual a 6,3 por 10 a la menos 6 vatios. Como último y para finalizar, por último, algunas de las aplicaciones que podemos encontrar de este tema en la ingeniería metalúrgica es sobre la intensidad del sonido, cómo se refleja en una placa que se puede realizar a partir de diferentes materiales que emite una onda, y pues de acuerdo a su módulo de Young o módulo de elasticidad puede mantener dentro de sí misma esa onda de intensidad de sonido sin haber ninguna fractura en su estructura atómica. Y con esto ya finalizamos esta parte del video. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción a las ondas estacionarias. Una onda estacionaria no es más que un caso especial de una onda viajera. Aquí podemos ver una onda viajera de la forma y igual a la amplitud seno del número de ondas por x menos frecuencia angular por t. Una onda estacionaria es una onda viajera que al llegar hasta un punto fijo se refleja pero en dirección contraria, formando estos nodos, los cuales vamos a tener en cuenta más adelante. La onda reflejada va a tener la forma de A seno K por X menos WT. Y por sobreposición de onda tenemos que Y igual a Y1 más Y2. Donde está Y1 y está Y2. Entonces tenemos que A seno de K por X menos W por T más A seno K por X más W por T. Saco A como factor común y me queda seno de K por X menos WT más seno de K por X más WT. Ahora, si vemos aquí, ahí se puede aplicar una propiedad trigonométrica que es si esto es, vamos a llamar esto A y vamos a llamar esto B. Entonces, seno de A más B más seno de B es igual a 2 veces seno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. Entonces nos quedaría A por 2 veces seno de A más B. Entonces A, KX más KX sería 2KX. Menos WT más WT se cancela. Sobre 2.
por coseno de A menos B sobre 2. Entonces, coseno, entonces A kx menos kx por el signo menos de aquí, nos quedaría kx menos kx 0 y menos wt menos wt quedaría 2wt menos 2wt menos 2wt sobre 2. Este 2 con este 2 se va, este 2 con este 2 se va y nos queda amplitud dos veces seno de kx por coseno de menos wt. Y esta sería nuestra función de onda estacionaria. Ahora, para hallar la longitud de onda tenemos que lambda es igual a 2 veces la longitud de la cuerda sobre n, donde n es igual al número de espacios que hay entre dos nodos. Es decir, esto es un nodo, esto es otro nodo, esto es un espacio entre dos nodos. Esto es un nodo, esto es otro nodo, esto es otro espacio entre dos nodos. Esto es un nodo, esto es otro nodo y esto es un espacio entre dos nodos. Entonces supongamos que esta cuerda originalmente mide 10 metros. Entonces lambda sería lambda igual a 2 veces 10 metros sobre el número de espacios entre los nodos. Tenemos 1, 2 y 3. Entre 3. Luego lambda sería igual a 20 tercios de metro. Y ya esto sería todo lo de ondas estacionarias. El resto de temas sería lo mismo que lo de ondas viajeras. Ahora vamos a hacer un ejercicio de onda estacionaria. El ejercicio dice: una cuerda de piano de 40 centímetros de longitud y 5 gramos de masa soporta una tensión de 320 newtons. ¿Cuál es la frecuencia en hertz en su modo fundamental de vibración? Ya nos dicen que la cuerda va a estar de este modo, ¿no? Va a estar así. Y que esta mide 40 centímetros. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que mide 40 centímetros la cuerda, que la masa de la cuerda es de 5 gramos, entonces masa igual a 5 gramos. Pero nos piden la frecuencia en hertz, entonces para que nos quede la frecuencia en hertz tenemos que tener todo en el sistema internacional. 5 gramos es igual a 0,005 kilogramos. 40 centímetros es igual a 0,4 metros. Nos dicen que la tensión es igual a 320 newtons.
Ahora, nos piden hallar la frecuencia, no tenemos tiempo, pero sabemos que no tenemos ni tiempo ni periodo, pero sabemos que la velocidad es igual a la tensión, es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre densidad lineal. Ahora, ¿la densidad lineal qué es? Densidad lineal es igual a la masa sobre la longitud. Luego la masa es igual a 0,005 kilogramos sobre la longitud, que es 0,4. Y esto nos da 0,0125 kilogramos por metro. Tenemos a la densidad lineal y tenemos a la tensión, entonces ya podemos hallar a la velocidad. Entonces, velocidad de fase es igual tensión, que es 320, sobre densidad lineal, que es 0,0125. Todo eso raíz cuadrada. Y esto es igual a 160. Ahora, sabiendo que velocidad de fase es igual a lambda por frecuencia, nos haría falta, tenemos a la velocidad, queremos hallar la frecuencia, nos haría falta lambda, pero sabemos que lambda es igual a 2 veces la longitud de la cuerda sobre el número de espacios entre dos nodos. Y tenemos un nodo, dos nodos y un espacio entre dos nodos. Luego, y tenemos que la longitud es 0,4 metros. Luego, lambda es igual a 2 por 0,4 dividido en 1, que eso es igual a 0,8 metros. Ahora, entonces, despejando frecuencia de esta fórmula, entonces frecuencia es igual a velocidad sobre lambda. Para luego tener que la frecuencia es igual a 160 de la velocidad de fase sobre 0,8 de lambda. Y eso es igual a 200 Hz, porque todo está en sistema internacional. Y esta sería la frecuencia de la cuerda del piano en el primer armónico o fundamental, o frecuencia fundamental. Como ingeniero metalúrgico, una de las posibles aplicaciones de las ondas estacionarias es que con el conocimiento de los materiales tenemos claro las densidades lineales de un material, y con esto se sabe o se puede manipular las velocidades de fase de un material. Es decir, conociendo las densidades lineales podemos fabricar determinados materiales que respondan a una velocidad de fase, y con esto saber las tonalidades y las frecuencias que puede llegar a tener un material con una perturbación exterior.
o de un agente externo.